¿Puede el dinero comprarlo todo o hay vacíos que ni la mayor de las fortunas podría llenar? Esta es la historia de cómo el destino entrelaza el mundo de una joven millonaria, prisionera en su jaula de oro, con el de un hombre humilde cuya única riqueza era su inquebrantable dignidad. En el corazón de Monterrey, la mansión de la familia Garza se erguía como un monumento al poder y la opulencia. Pero para Jimena Garza, la joven heredera, sus muros de mármol frío eran los barrotes de una prisión. Cada amanecer la encontraba contemplando la ciudad desde su balcón, una vista que ya no le decía nada. El narrador cuenta que ella sentía un vacío que ninguna joya o viaje exótico podía llenar. Su padre había trazado su futuro, un matrimonio por conveniencia y una vida superficial. Su alma gritaba por una conexión real, temiendo ser amada solo por su apellido y no por quien era en verdad. Un día, el destino decidió mover sus piezas. Jimena se encontraba en un exclusivo restaurante de San Pedro Garza García, atrapada en una reunión de negocios que la ahogaba en aburrimiento. Su mirada vagaba sin rumbo, hasta que se detuvo en una mesa al otro lado del salón. Allí estaba Mateo Vargas, uno de los empleados de su casa, visiblemente fuera de lugar. La escena que se desarrolló a continuación rompió la monotonía de su vida para siempre. Ricardo Montalvo, el acompañante de Mateo, se levantó bruscamente y, con una voz cargada de desprecio, se burló de él. Ricardo lo humilló públicamente antes de abandonarlo, con una cuenta que sabía que no podía pagar. El mesero se acercó a Mateo, cuya cara reflejaba una angustia silenciosa. Al revisar su celular, la verdad quedó expuesta de la forma más cruel. Solo 5 pesos adornaban su cuenta bancaria. La humillación pública fue como una daga en el aire. En ese preciso instante, algo dentro de Jimena se quebró. Una ola de compasión y una furia justa la inundaron, impulsándola a levantarse de su asiento. Caminó con una determinación que nunca antes había sentido, directa hacia la mesa de Mateo. Aquel simple acto, guiado por una fuerza que parecía venir de más allá, estaba a punto de cambiar el curso de sus vidas para siempre. El destino los había puesto en el mismo lugar, en el mismo momento, para encender una llama que desafiaría todo lo que conocían. ¿Por qué una heredera millonaria, que lo tenía todo, arriesgaría su reputación de una manera tan impulsiva por un empleado? ¿Qué vio en la silenciosa dignidad de Mateo que resonó con la profunda soledad que ella misma sentía en su alma? La respuesta a esa pregunta era un misterio a punto de ser revelado. Ella no solo pagó la cuenta, sino que se enfrentó al gerente del restaurante con una voz firme que sorprendió a todos, exigiéndole respeto para un hombre que había sido tratado con una crueldad inaceptable. El gerente, intimidado por el apellido Garza, solo pudo asentir en silencio. Luego, se volvió hacia un Mateo completamente aturdido y le ofreció llevarlo a casa. Él, sin palabras, solo pudo aceptar. Dentro del lujoso auto, el silencio era denso, cargado de preguntas no formuladas y emociones que flotaban en el aire, creando un lazo invisible entre ellos. Ese encuentro no fue una coincidencia, sino el primer capítulo de una historia que estaba destinada a ser escrita. Un encuentro que probaba que, a veces, los corazones más dispares laten al mismo ritmo, buscando desesperadamente una razón para creer en algo verdadero en un mundo lleno de apariencias. Si esta historia ya te tocó el corazón en este primer minuto, suscríbete al canal para no perderte cómo termina. Antes de continuar, dime, ¿desde dónde estás viendo este video? Una historia que te hará creer en el destino y en la justicia. Suscríbete para no perderte ni un detalle. Aquellos viajes en auto se convirtieron en un refugio secreto. En el silencio de la noche, mientras cruzaban las opulentas avenidas de San Pedro, Jimena y Mateo descubrieron que sus mundos, aunque opuestos en apariencia, compartían la misma búsqueda de significado y respeto. La conversación fluía con una naturalidad asombrosa. Pronto, los encuentros se extendieron a la inmensa biblioteca de la mansión. Allí, rodeados de historias de todos los tiempos, Mateo le mostró a Jimena su verdadera riqueza, un conocimiento profundo de historia y filosofía que había cultivado por años. Él no veía a la heredera, sino a una mujer inteligente y sensible. Jimena, por su parte, encontró en él a la primera persona que la escuchaba sin prejuicios. Le confesó su soledad, la sensación de ser un adorno más en la gran casa. Mateo, con su calma y su empatía, la hacía sentir vista y valorada por primera vez en su vida. Él le habló de su familia, de su madre enferma cuya fuerza lo inspiraba cada día, y de su hermana joven,
por quien luchaba para darle un futuro mejor. Sus palabras pintaban un mundo de sacrificios y amor incondicional que conmovió a Ximena hasta lo más profundo de su ser. Una tarde, él la llevó a un barrio popular de Monterrey, un lugar vibrante y lleno de vida que contrastaba con la fría elegancia de su entorno. Le mostró el mercado, los murales coloridos y la calidez de la gente. Para Ximena, fue como respirar aire fresco por primera vez. Allí, comiendo elotes en un puesto callejero, rodeada de risas y música, Ximena se sintió más en casa que en toda su vida en la mansión. Vio la belleza en la sencillez y entendió que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en lazos humanos. Su conexión se hizo inquebrantable, un secreto que florecía en los rincones olvidados de la mansión. Pero los secretos, en casas con tantos ojos, tienen una vida corta. El padre de Ximena, un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su imperio, no tardó en notar el cambio en su hija. Fue un jardinero leal quien, con pesar, le informó al patriarca sobre los encuentros clandestinos en la biblioteca. La furia de don Alejandro Garza fue silenciosa pero terrible. Para él, aquella relación era una traición no solo a su familia, sino a todo su linaje. Convocó a Ximena a su despacho, un lugar que olía a poder y a decisiones irrevocables. Con una frialdad cortante, le prohibió volver a ver a Mateo. Sus palabras fueron claras. Ese hombre no pertenece a nuestro mundo, y nunca lo hará. Es un capricho que terminará ahora. Pero al ver la determinación en los ojos de su hija, don Alejandro lanzó su amenaza más cruel. Si ella insistía en esa locura, despediría a Mateo inmediatamente, asegurándose de que su nombre quedara manchado y nunca más pudiera encontrar un trabajo digno en la ciudad. El peso de esa amenaza cayó sobre Ximena como una losa. La felicidad que apenas comenzaba a sentir ahora ponía en riesgo el sustento del hombre que amaba y el de su familia. La jaula de oro se sentía más sofocante que nunca, sus barrotes ahora forjados con el miedo y la culpa. Mientras tanto, la maldad de Ricardo Montalvo encontró un nuevo cauce. Al enterarse del creciente rumor sobre la heredera y el empleado, una sonrisa venenosa se dibujó en su rostro. La humillación que había sufrido en el restaurante ahora podía vengarla a una escala mucho mayor. Con susurros calculados en cenas y eventos de la alta sociedad, Ricardo comenzó a esparcir un veneno letal. Pintaba a Mateo como un arribista manipulador que había embaucado a la ingenua heredera, y a Ximena como una joven inestable que había perdido el juicio. El chisme se extendió como un incendio, manchando la reputación de ambos. De repente, Mateo sentía las miradas hostiles de los demás empleados, y Ximena se enfrentaba a las sonrisas burlonas de su propio círculo social. El prejuicio se había convertido en un arma afilada contra ellos. Don Alejandro, viendo que la presión social no doblegaba a su hija, decidió atacar el problema de raíz. Citó a Mateo en su despacho, un lugar diseñado para intimidar y someter. Sobre la mesa de caoba colocó una chequera, el arma que siempre le había garantizado la victoria. Le ofreció a Mateo una cantidad de dinero que cambiaría su vida y la de su familia para siempre. Una fortuna para que desapareciera de la ciudad, para que dejara a Ximena y nunca más volviera. Era una oferta que, para un hombre en su posición, parecía imposible de rechazar. Mateo miró el cheque, luego a los ojos fríos del hombre que tenía enfrente. Por un momento, pensó en su madre, en sus medicinas, en el futuro de su hermana. Pero entonces, la imagen de Ximena, de su sonrisa sincera y sus ojos anhelantes, llenó su mente. Con una calma que desarmó al magnate, Mateo empujó suavemente la chequera de vuelta. Lo que dijo a continuación selló su destino y demostró la verdadera medida de su carácter. Él respondió: «El amor de su hija es la única fortuna que me interesa, señor». Las palabras de Mateo resonaron en el despacho como un trueno. Don Alejandro se quedó sin habla, enfrentándose a un tipo de poder que no podía comprar ni destruir, el poder de la integridad. Su furia se transformó en un odio helado. La guerra había sido declarada. Ahora Mateo ya no era una víctima pasiva de las circunstancias. Se había convertido en un héroe moral, un hombre que con nada más que su dignidad había desafiado a uno de los hombres más poderosos de México. Su acto de valentía elevó las apuestas a un nivel insostenible. La noticia de su rechazo llegó a oídos de Ximena, llenando su corazón de un amor y una admiración aún más profundos, pero también de un terror inmenso. Sabía que la negativa de Mateo no sería vista como un acto de amor.
sino como una ofensa imperdonable que su padre castigaría sin piedad. La presión era ahora insoportable. Ricardo intensificaba su campaña de difamación, el padre de Jimena planeaba su siguiente movimiento, y el futuro de Mateo pendía de un hilo cada vez más delgado. Estaban atrapados, con el mundo entero en su contra. Dale like si quieres saber cómo esta noche cambiará sus vidas para siempre, y si crees que el amor puede vencer cualquier mal. Jimena finalmente había encontrado un amor que llenaba el vacío de su alma, un amor puro y desinteresado. Pero para luchar por él, tendría que desafiar el imperio que su familia había construido y, al hacerlo, arriesgar la seguridad del hombre que amaba con todas sus fuerzas. Se enfrentaba a un dilema devastador, una elección imposible que ninguna mujer debería tener que hacer. ¿Qué haría? ¿Protegería a Mateo renunciando a su propia felicidad y hundiéndose de nuevo en la soledad, o lucharía por su amor, arriesgándose a ponerlo en un peligro aún mayor y quizás a destruirlo para siempre? Impulsada por un amor que finalmente le había dado un propósito, Jimena se negó a ser una víctima. La elección era clara, no renunciaría ni a su felicidad ni a la seguridad de Mateo. En cambio, forjaría un nuevo camino, uno donde el poder y el dinero de su familia sirvieran a la justicia, no a la opresión. El narrador explica que en ese momento, la joven heredera se transformó en una leona dispuesta a proteger lo que amaba. Su plan era audaz y arriesgado. Usaría el evento más importante de su familia, la gala anual de beneficencia, no como una celebración, sino como un campo de batalla donde la verdad sería su única arma. La noche de la gala, el salón principal del club más exclusivo de la ciudad brillaba con una opulencia casi obscena. La élite de México estaba presente, todos esperando el anuncio del compromiso arreglado de Jimena, un negocio más disfrazado de romance. Don Alejandro sonreía, creyendo que la victoria era suya. Llegó el momento cumbre. Don Alejandro subió al escenario, listo para anunciar la unión de dos grandes fortunas. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra, Jimena apareció a su lado, radiante y con una calma que silenció el murmullo de la multitud. No estaba sola. Tomando suavemente la mano de Mateo, quien vestía un traje sencillo pero con una dignidad imponente, lo guió hasta el centro del escenario. Un jadeo colectivo recorrió el salón. La confusión en el rostro de su padre rápidamente se convirtió en una máscara de furia contenida. Ricardo Montalvo la miraba con puro odio. Jimena se acercó al micrófono, y su voz, clara y firme, resonó en cada rincón. «Esta noche celebramos la caridad», comenzó, «pero a menudo olvidamos la caridad más importante, la de ver el valor en cada ser humano, sin importar su apellido o su cuenta bancaria». Su mirada se posó en Ricardo. «He visto la crueldad que nace del prejuicio. He visto cómo se intenta humillar a un hombre bueno solo por considerarlo inferior. Esa es la verdadera pobreza, la pobreza del alma, y abunda en salones como este». Las palabras eran un golpe directo. Luego, se volvió hacia su padre y el resto de los invitados. «Mi vida ha sido planeada para mí, pero hoy elijo mi propio destino. Y mi destino es usar los privilegios que tengo, no para acumular más riqueza, sino para crear oportunidades donde no las hay». Con una sonrisa que irradiaba un poder recién descubierto, hizo su gran anuncio. «Por eso esta noche declaro la creación de la Fundación Garza para la Educación, dedicada a apoyar a jóvenes talentosos de bajos recursos. Un proyecto que será financiado con mi herencia». La conmoción fue total. Pero el golpe final estaba por llegar. Y no podría haber un director más adecuado para este proyecto que un hombre cuya sabiduría y nobleza superan con creces cualquier fortuna material. Les presento a su director, el señor Mateo Vargas. Todos los ojos se volvieron hacia Mateo. Él, con una serenidad que contrastaba con el drama del momento, tomó el micrófono. Habló brevemente, no sobre sí mismo, sino sobre el potencial desperdiciado por la falta de oportunidades. Su elocuencia y su pasión silenciaron a los cínicos. La derrota de sus adversarios fue absoluta y pública. Ricardo Montalvo, expuesto como un hombre cruel y mezquino, se convirtió en el paria de la noche. Don Alejandro, atrapado en el escenario, no pudo hacer más que forzar una sonrisa mientras la sala estallaba en un aplauso vacilante pero innegable. Su hija lo había vencido. Tras el clímax, en la quietud de los jardines del club, lejos de las miradas, Jimena y Mateo finalmente estaban solos. La adrenalina de la batalla dio paso a una emoción abrumadora. Ya no había barreras entre ellos, solo la certeza de un amor que había movido montañas. «Lo arriesgaste todo», susurró él,
Con los ojos llenos de una gratitud infinita, Jimena tomó su rostro entre sus manos. «Tú me enseñaste que hay cosas por las que vale la pena arriesgarlo todo», respondió ella, antes de sellar su victoria con un beso que liberó toda la tensión acumulada. Esa noche, no solo habían ganado su derecho a amarse, sino que habían plantado una semilla de cambio, demostrando que el coraje, impulsado por el amor, podía derribar los muros más altos del prejuicio y la arrogancia. Habían encontrado su verdadero propósito, juntos. Meses después, el sol brillaba sobre la fachada del primer centro educativo de la Fundación Garza. El lugar estaba lleno de risas y de la energía vibrante de docenas de jóvenes que ahora tenían la oportunidad de soñar con un futuro que antes les era negado. Jimena y Mateo, de la mano, caminaban entre los estudiantes. Ya no eran la millonaria y el empleado. Eran socios, compañeros de vida, la fuerza motriz detrás de un proyecto que transformaba vidas. La riqueza de Jimena finalmente tenía un propósito real. La madre y la hermana de Mateo estaban allí, con la salud restaurada y los ojos llenos de orgullo, formando parte de esta nueva y gran familia que habían construido. El vacío en el corazón de Jimena había sido reemplazado por una plenitud que nunca imaginó posible. Habían demostrado que la verdadera fortuna no reside en el oro, sino en el carácter, y que el amor, cuando es verdadero, no solo une a dos almas, sino que tiene el poder de sanar las heridas de la injusticia y construir un mundo un poco más justo para todos. Si esta historia tocó tu corazón, déjanos saber en los comentarios qué parte te emocionó más. ¿Has conocido alguna vez a una persona como Mateo que luchó con dignidad hasta el final? Tu opinión es muy importante. No olvides suscribirte al canal para más historias que te harán creer en la magia de la vida. Dale like si crees que el amor siempre encuentra la forma de triunfar y comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los milagros existen cuando menos lo esperamos. Juntos, podemos esparcir un mensaje de esperanza y justicia.